Bueno, hermanos, en realidad que es una responsabilidad grande poder presentar la palabra de Dios, porque presentar la palabra, lo ideal es que uno pueda poder vivirla en la vida de uno. Y hay cosas en la palabra, hermanos, que a veces nos llaman la atención más que otras. Y una de las cosas, hermanos, que últimamente a mí me llamó mucho la atención es que el pueblo, es que la iglesia necesita poder de lo alto para poder, ¿no es cierto?, que Cristo pueda terminar la obra en nosotros y para que nosotros podamos terminar la obra de Dios en este mundo. Pero nosotros no podemos hacerlo por sí mismos. Esa es una obra que hace Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra en nosotros. Hermano, en el día de hoy quiero que meditemos un poco sobre el valle de los huesos secos. Es una parábola, hermano, que realmente al estudiarlo nos llama mucho la atención, porque es una parábola que muestra la condición muchas veces del pueblo, de aquel que profesa la verdad. No solamente representa a un pueblo, sino que también representa a un mundo, ¿ya?, que está sin el conocimiento de Dios y sin la presencia de Dios. Así que quiero que examinemos un poquito en esta mañana de sábado el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Y vamos a ver, hermano, cosas en las cuales, ¿no es cierto?, nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, a poder entender nuestra condición, cómo está nuestra condición delante de Dios, nuestra vida espiritual. Y en Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 en adelante, vemos, ¿no es cierto?, una orden que Dios le da a Ezequiel, el profeta. En el versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. 37. 33 dijiste. Gracias, hermano. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Primero que nada tenemos que ver acá, hermano, que la mano de Jehová, dice ahí, vino sobre él. La mano de Jehová. Y dice que lo llevó en el espíritu de Jehová y lo puso ¿dónde? ¿Dónde puso a Ezequiel? En un campo lleno de huesos. En un valle, ¿no es cierto? En un valle, tenemos que notar que un valle es un lugar donde hay colinas cerca, pero es una parte plana, ¿ya?, que habitualmente tiene verde. Es un valle. Y Ezequiel fue llevado a este lugar en visión por Dios y ve algo inusual. Y ve un valle lleno de huesos secos. Bueno, podemos imaginar un poco cómo Ezequiel, ¿no es cierto?, ve ese valle verde y lleno de huesos secos. Es algo, a ver cómo podríamos decirle, es como algo que va a ocurrir en el tiempo del fin.
cuando la gracia se termine, el Señor venga por segunda vez y dice que la carne de los muertos no van a poder ser enterradas porque van a estar todos muertos. Y dice que van a venir las aves del cielo y se van a servir las carnes de capitanes, de guerreros y de toda clase de personas. Y van a quedar ahí sin sepultar. Van a quedar los huesos, porque se van a comer todo lo demás. Y algo parecido a lo que vio, ¿no es cierto?, Ezequiel en este valle. Ahora, hermanos, ¿los huesos secos pueden vivir? Luego que no. Naturalmente no pueden vivir. Naturalmente un hueso seco no puede volver a la vida. De hecho, cuando a veces se han ido a lugares de museo y vemos animales, ¿no es cierto?, que están en su estructura ahí de huesos, esos ya solamente los tienen como vitrinas, exhibiciones, para que los demás veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que era ese animal. Pero esos huesos no pueden volver a vivir. En forma natural no pueden vivir, porque es antinatural que vuelvan a vivir. ¿Ya? Pero aquí es interesante en esta visión, porque Dios lleva a Ezequiel a este lugar. Ahora, versículo 2, me dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, dice. Y he aquí que eran muchísimos. O sea, no era unos pocos huesos por aquí de una o de dos personas, sino que era de muchos huesos, dice, sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera, o sea, estaban totalmente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Interesante pregunta, ¿no? Porque, hermanos, si nosotros viéramos algo similar, ¿creeríamos nosotros que esos huesos pueden vivir? En forma natural, hermano, pensaríamos enseguida y diríamos no. De hecho, el profeta creyó de la misma manera. El profeta creyó igual, de antinatural, no pueden volver a vivir. Pero, ¿cuál es la respuesta del profeta? No es solamente tener esa duda, sino que también le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, el profeta sabía que Dios podía hacer revivir esos huesos. Porque Dios fue el que creó al hombre, ¿no? No fue Dios en el principio que hizo un muñeco de barro, le puso tendones y le puso todo, y luego dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Y nosotros logramos entender de eso que el hombre está compuesto del cuerpo, del espíritu que sopló Dios, y la unión de esas dos cosas forman el alma o el ser. ¿Ya? Si no está el espíritu en el cuerpo, no hay vida, no hay un ser. Si está el espíritu y no está el cuerpo, tampoco pasa a ser un alma viviente. Tienen que estar unidos para que sea un alma viviente. ¿Ya? Pues de esa manera como Dios creó al hombre y le dio vida en el principio. Es lo mismo que pasa en la muerte. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Dice que el espíritu vuelve a Dios, que Él lo dio, y el cuerpo al polvo de la tierra. Y el alma desaparece hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio final. ¿Ya? Entonces, el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Pero él dudó. Dice el Espíritu de Profecía que él dudó. Porque naturalmente no podían vivir esos huesos.
nosotros podemos verlo de la misma manera. No pueden vivir unos huesos que estén secos, pues ya estaban secos, no es que estuvieran frescos. No les quedaba ni medio, nada. Claro, porque estaban totalmente resecos. Entonces era imposible que hubiese vida en esos huesos. No había vida, de hecho. No había vida. Ahora, hermano, es interesante entender que estos huesos representaban a quién. Hermano, a veces nos ponemos a pensar un poco y a poder entender, hermano, ¿por qué Dios habrá relacionado a su pueblo con un valle de huesos secos? ¿Será que su pueblo estaba totalmente muerto? Porque los huesos secos representan la muerte total. No tenían el Espíritu de Dios. No había vida. El que no tiene vida, no tiene vida. ¿Y qué necesitaban para que tuviesen vida estos huesos? Más adelante vamos a ver, vamos al versículo 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Ahora, es interesante, hermano, porque Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos. O sea, profetiza en otras palabras sobre este pueblo. ¿O no? Si esos huesos representaban al pueblo, profetiza sobre este pueblo. Me estaba saltando. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermanos, de aquí me detengo un poco. ¿Los huesos secos podían escuchar? Si estaban muertos, no había espíritu en ellos. ¿Podían escuchar? ¿Y cómo Dios le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos? ¿Qué será? Profetiza sobre esos huesos. No era literal. Claro, porque ellos estaban, o sea, esos huesos estaban muertos, no tenían el espíritu. Claro, y aquí está hablando en un sentido espiritual, hermano. Está hablando en un sentido simbólico. ¿Ya? Porque nosotros podemos hablarle a algún muerto, ¿no? No. Desde sus pensamientos, su odio, dice. Todo fenece ya, ¿no es cierto? Dice el libro de Eclesiastés. Todo fenece. Una persona que está muerta está inconsciente, no entiende, no puede escuchar. Entonces, Dios le dice al profeta, profetiza a esos huesos. Háblale a esos huesos. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. ¿Ah? O sea, Dios era el que podía hacer vivir los huesos. En forma natural no podían vivir esos huesos. Y eso es importante, hermano, que podamos entender. Porque la vida espiritual, Dios es el único que puede hacerla vivir en el ser humano. Amén. Amén. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Para nosotros es algo antinatural. Es como el profeta. El profeta no creía, pero sí creía en el poder de Dios, que Dios sí podía hacer vivir a esos huesos. Amén. Y en la parábola o en este capítulo del Valle de los Huesos Secos, nosotros vemos, hermano, cómo Dios le da vida a estos huesos que estaban totalmente secos. Ahora, hermano, según el espíritu de profecía, estos huesos secos, bueno, según aquí Ezequiel nos dice claramente que representaban al pueblo de Israel, ¿ya? A su pueblo, pero también representa a aquellos que no conocen la verdad, que están en un mundo lleno de tinieblas y que están muertos. Por eso Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque estaban muertos espiritualmente. De hecho, la muerte vino por causa del pecado. Entonces el mundo está muerto en sus delitos y pecados.
Ahora, hermano, el pueblo estaba en la misma condición. Conociendo la verdad, teniendo la verdad, realizando el servicio del santuario. ¿En qué condición se encontraba el pueblo? En una condición como estaba el mundo. Ahora también tenemos que entender, hermano, que esta parábola se da en el concepto de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. Estaba cautivo en Babilonia. Y Dios iba a hacer que ese pueblo volviese a donde el Señor, ¿no es cierto?, lo había mandado. O había permitido, porque en realidad Dios no los mandó. Dios permitió que ellos fueran cautivos en Babilonia por causa de su rebeldía, por causa de su testarudez, ¿ya? Dios permite que ellos lleguen allá. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros. Ahora, hermano, estaban los huesos secos. Pero los huesos secos no podían vivir si no tenían tendones. Si no tenían, ¿qué más? ¿Qué más habla ahí? Carne. Carne. ¿Y qué más? Piel. Y piel. No podían vivir porque no podía presentarse una persona así de puro esqueleto, podríamos decirlo. Sino que Dios tenía que colocar en esos huesos secos, tenía que colocar tendones, carne y piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. O sea, primero Dios tenía que hacer una obra de reconstrucción. Y esa obra de reconstrucción en esos huesos tenía primero que colocar toda la parte física. Tendones, carne y piel. ¿No es cierto? Y después de eso iba a venir la vida. Antes no podía venir la vida, primero tenía que ver esa reconstrucción. Y después iba a venir la vida. Es lo que está diciéndole aquí Dios, ¿no es cierto?, al profeta. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. O sea, imaginémonos un poco al profeta hablándole a los huesos secos, profetizándole, y mientras él le hablaba a los huesos secos, ¿qué pasó? Un estruendo, un ruido. ¿Y qué pasó? He aquí un temblor, dice. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Increíble, ¿eh? O sea, los huesos estaban todos dispersos. Y este temblor hizo que los huesos se juntasen, se formase, ¿cómo podríamos decir?, el esqueleto humano. ¿Ya? El esqueleto humano. Ahora, no era solamente un esqueleto humano, eran muchos. Vamos a ver más adelante que era un ejército. ¿Ya? Se formó el esqueleto y después de eso tenía que Dios colocar tendón, carne y piel. Y después de eso iba a darle el espíritu. Recuerden que el hombre tiene un espíritu, no es el Espíritu Santo, es el espíritu que le da vida, que es el soplo de Dios. ¿Ya? Ese es el que le iba a dar vida. Sigamos leyendo. Versículo 8. Miré y aquí tendones sobre ellos. Primero, tendones. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Ya? Ahora Dios, después de haber formado el esqueleto, le coloca toda la demás estructura, pero todavía no había vida. ¿Qué le faltaba? El espíritu. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Ahora, Dios le dice al profeta, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu,
ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora ya eran muertos, ya no eran Pues, huesos, ahora eran muertos. Y Dios, ¿no es cierto?, a través del profeta, le dice que el Espíritu viniese de los cuatro vientos, este, oeste, norte y sur, y pudiesen venir, ¿no es cierto?, donde estaban esos cuerpos ahora tendidos sin vida. ¿Y qué pasó? Dice que sobre estos muertos y vivirán. ¿Ya? Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Eran poquitas personas? Era un ejército tremendo, dice ahí, ¿ya? Y ese ejército tremendo que estaba ahí volvió a vivir. Por eso, hermano, el espíritu de profecía habla de que representa al pueblo de Dios, pero representa también cuando estaban en cautiverio y ellos una vez más iban a volver a ser el pueblo elegido de Dios. Iban a volver a Jerusalén. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Y qué pasó? Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré ¿a dónde? A la tierra de Israel. O sea, hermano, esa era la promesa de Dios para el pueblo de Israel, que lo iba a hacer volver a su tierra e iban a volver a ser una vez más el pueblo elegido de Dios. Ahora, en forma natural, ellos no creían que iban a volver a ser el pueblo de Dios. Pero Dios le estaba hablando a través del profeta que ellos iban a volver. Bueno, y la profecía también lo decía, ¿no? La profecía de Daniel también decía que ellos iban a volver a ser el pueblo de Dios y que iban a tener 70 años, 70 semanas o 490 años. ¿Ya? Entonces, hermanos, pero yo quiero que nos centremos un poquito más en que esta parábola también simboliza al pueblo de Dios en su vida espiritual. ¿Ya? En su vida espiritual. Y quiero leer acá, a ver, en el libro Recibiréis poder, página 47, dice, pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, eso ya lo dijimos, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como los esqueletos del valle. O sea, por eso que también representaba al pueblo de Dios, y también representa al pueblo final de Dios, hermanos. Porque el pueblo final de Dios, el pueblo adventista, ¿cómo está? Según Apocalipsis 3, ¿cómo está el pueblo adventista? dormido. En un estado laodicense. Laodicense. Y un estado laodicense nos muestra claramente, hermano, que no tiene la justicia de Cristo, que no tiene el colirio, que no tiene el amor que es necesario, y ¿qué más no tiene? La fe. Entonces, de hecho, el pueblo laodicense no tiene a Cristo en su vida. Ese es el gran mal que tiene el pueblo laodicense. Y ese era el gran mal que tenía el pueblo de Israel. Y por eso que en esta parábola Dios lo compara como el valle de los huesos secos. Y cuando, hermano, nosotros vemos la parábola del valle de los huesos secos,
Nosotros entendemos, hermano, que está hablando de gente que está muerta. Espiritualmente está muerta. Sigo leyendo la cita. Dice, tiene la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola, los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombre, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en la actividad. Como ya lo vimos, sin el espíritu no hay vida. Si nosotros no tuviéramos el espíritu, no tendríamos vida. Hablando del espíritu del hombre, el soplo de vida. No habría vida física. ¿Ya? Sigo leyendo acá. Dice, esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. O sea, ¿qué es lo que necesita la iglesia, hermano, para que pueda vivir la iglesia? ¿Qué es lo que necesita? El Espíritu Santo. Es la gran necesidad de la iglesia, hermano, que representa también el colirio, para que podamos ver la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, hermano, es la que tiene que haber para que nosotros podamos tener vida espiritual. Porque si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a ser como esta parábola, como huesos secos, que no vamos a tener vida. Ahora podemos tener la estructura también, como dice acá, ¿no? Podemos tener tendones, podemos tener carne, podemos tener piel, pero si no tenemos el espíritu, y hermano, es interesante porque dice que podemos tener la estructura, que es la verdad, pero si no tenemos el espíritu, El conocimiento sin el Espíritu Santo no. ¿de qué sirve? Porque el valle era de huesos secos, pero después fue revestido de su estructura, pero no era hasta ahí nomás, tenía que tirar el espíritu para que tuviera vida. En nosotros lo mismo, ¿no? Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a tener vida espiritual. Y es interesante, hermano, porque eso es la lluvia temprana en nosotros. La lluvia temprana en nosotros es la presencia de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida, para que podamos tener vida en Él. Y el versículo que leyó nuestro hermano Juan, ¿cuál era? Dice que si el Espíritu de Dios está ahí, ¿qué es lo que hay? Libertad. Hay libertad. Y ese es un, hermano, de las, ¿cómo podríamos decirle? Es una de las frutos del Espíritu que trae libertad. ¿Ya? Que trae libertad. Por eso, hermano, es necesaria la presencia del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, sin el aliento de Dios hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen su nombre en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes. Y esto me llama la atención porque pueden ser diligentes en cosas que tienen, ¿no es cierto?, que son deberes de cada uno. Y ser considerados como seres vivientes. Pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven Están muertos. y están muertos. ¿Recuerdan qué iglesia era esa? La iglesia que decía que estaba viva, pero estaba muerta. ¿Por qué, hermano? Porque la vida espiritual no está en el ser humano. ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel?
El pueblo de Israel, lamentablemente, rechazó el Espíritu Santo, porque no aceptó a Cristo, que mostraba a Cristo como el Mesías. Y al rechazar a Cristo, rechazaron el Espíritu Santo. Y ese fue el pecado imperdonable que ellos tuvieron. El rechazar continuamente la verdad los llevó a ellos a pecar contra el Espíritu. Entonces, hermanos, por eso es que es tan necesario pedir a Dios el Espíritu Santo. De hecho, dice la sierva de Dios que nosotros debemos pedir un bautismo diario del Espíritu. Todos los días levantarnos y decir: Señor, bautízame con tu Espíritu. Ayúdame, ¿no es cierto?, en mis actividades, en mi trabajo, donde quiera que estemos, a representarte. Porque, hermanos, cuando dejamos la vida espiritual, empezamos a perder paciencia, empezamos a perder la libertad que el Señor nos dio a través de Cristo, empezamos a perder los frutos del Espíritu. Y que eso es lo que va a caracterizar a los hijos de Dios, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Porque contra tales cosas no hay ley. Eso es vivir en el Espíritu. Y eso, hermanos, es lo que el Señor quiere de su pueblo, que nosotros podamos vivir en el Espíritu. No seamos como el valle de los huesos secos, o ese valle que ya tenía su estructura, sino que realmente podamos dejar entrar en nuestra vida el Espíritu Santo. Y así, de esa manera, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Vamos a ser más que vencedores. Porque el único, hermano, que nos puede dar la victoria sobre el mal, sobre el pecado, es el Espíritu Santo. Amén. Y por eso, hermano, que hoy en día, en este tiempo final, el Espíritu Santo está siendo atacado como persona, como poder de Dios y como obra de Él, que Él hace en nuestros corazones. Porque Satanás sabe que el Espíritu Santo es aquel que nos va a ayudar a vencer. Y no solamente a vencer, hermano, sino que nos va a ayudar a dar el último mensaje de misericordia a este mundo. Amén. Aquí, miren, quiero que leamos el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a Efesios, capítulo 2. Versículo 1 al 6, dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o en esta condición, ¿no es cierto?, que ya hemos estado viendo, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué les parece? O sea, Cristo dice acá que nos resucitó. ¿De qué nos resucitó? Si nosotros estábamos vivos. Claro, vivos en forma natural, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, a través de Cristo, nos da vida una vez más. ¿No es cierto? Nos da vida espiritual, para que realmente ahora podamos vivir esa vida en Él, en el Hijo de Dios. Pero esa vida nos da a través del Espíritu Santo.
porque es la tercera persona de la divinidad, es la que pone vida en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4. En el versículo 30 nos dice ahí: y no contristéis, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo, hermano, es aquel que coloca el sello en nosotros. Es verdad que el sábado es el sello de Dios, pero ¿quién coloca el sello en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y por eso dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ya? Y versículo 31 dice: quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué dice que se debe quitar todo eso? Porque eso contrista al Espíritu Santo. Todas esas cosas son obras de la carne. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Un capítulo que tiene mucha luz. Vamos a leer solamente el versículo del 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo debemos presentarnos? Sí, como vivos. Como vivos de entre los muertos. Y esto, hermano, es importante entender. El mundo está muerto. Muchos dentro de la iglesia están muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor quiere que nosotros nos presentemos ¿cómo? Nos presentemos vivos de entre los muertos. Pero, hermanos, si no tenemos la vida espiritual, si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no nos podemos presentar vivos delante de los muertos. Porque recuerden que el Espíritu es el que da vida. Así como el Espíritu le da vida a este cuerpo, el Espíritu, el soplo de Dios, así también el Espíritu Santo es el que le da vida al ser humano, en la vida espiritual. Dice: como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará ¿de quién? Hermanos, si nosotros estamos vivos de entre los muertos, ¿qué dice ahí? El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y por eso, hermano, que es tan importante pedir la presencia de Dios. Por eso, hermano, es tan importante pedir el bautismo diario del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que va a hacer que el pecado no se enseñoree de nosotros. Es el único ser que Dios colocó en este mundo para que pudiésemos vencer. Y para que podamos presentarnos vivos entre los muertos. Termino el versículo. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, hermano, vivir bajo la gracia es vivir bajo el Espíritu Santo. ¿Y vivir bajo el Espíritu Santo qué es? Victoria. Romano 8. ¿Qué dice Romano 8? Vamos a Romano 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino que andan como conforme al Espíritu. Hermanos, no hay condenación porque no están en la carne, no están en el pecado. ¿Quiénes? Los que andan en el Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que me libra de la ley del pecado y de la muerte? Claramente dice ahí el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel que nos libra de la ley del pecado y de la consecuencia que es la muerte. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas espirituales, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice? No pueden, hermano. No puede sujetarse a la ley de Dios el vivir en la carne. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claramente dice ahí, ¿no es cierto? Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos en vida. Muertos en sus delitos y pecados. Versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu. Aquí, y este versículo es clave, hermano, porque dice, más que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿cómo, hermano, podemos hacer morir las obras de la carne? A través del Espíritu, hermano. Es la única manera que podemos hacer morir las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice vencer el mal con el bien. Pero la única manera, hermano, que nosotros podemos vencer el mal con el bien es a través del Espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma en la cual podamos ser vencedores y podamos tener vida espiritual. Y por eso, hermano, es tan necesario pedir la presencia de Dios, para que así de esa manera podamos ser más que vencedores, hermano. Este capítulo 8 del libro de Romanos, hermano, nos muestra a nosotros una vida de un cristiano victorioso. ¿Pero por qué? Porque vive en el Espíritu. Y porque no hay condenación para aquellos que viven en el Espíritu. Y como recién leía nuestro hermano Juan, hay libertad. Hay libertad, hermano. Hay paz. Hay gozo. Hay tranquilidad, aunque hayan tormentas. Aunque hayan peligros, aunque hayan persecuciones, aunque hayan adversidades, y eso estamos hablando que puede pasar en el día a día, a veces. Sabemos que la persecución final va a venir en un tiempo más, pero hermanos, si logramos pasar esas adversidades día a día a través del Espíritu, va a llegar el momento en que va a venir la persecución final o la prueba final, y nosotros vamos a estar firmes como Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era aquel que lo impulsaba a él a defender la verdad. El Espíritu Santo era aquel que lo impulsaba a él a denunciar los errores del Vaticano. El Espíritu Santo era aquel que lo hizo hablar en la dieta de Worms, donde tuvo que defender la verdad. Y donde, hermano, él salió ileso de ese lugar, donde todos pensaban y creían que él en ese lugar iba a ser detenido y ser enjuiciado, él salió airoso. No porque en él
había algo especial, sino era porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo muchas veces trabaja en la debilidad del ser humano, como le dijo Dios al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando estuvo 40 días con ellos? ¿Qué le dijo? Debíamos de la promesa. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en los alrededores, en Samaria y en los confines de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel que da poder al ser humano para poder mantenerse sin mancha y para poder predicar el Evangelio. Por eso el Señor Jesús le dijo: y recibiréis poder, porque el Espíritu Santo es poder. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los romanos, en el capítulo 1, le dijo que el Evangelio era poder de Dios. Para el judío primeramente y también para el griego. Y el poder, hermano, se revela en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Quiero terminar con un texto bíblico, con una cita del Espíritu de Profecía, hermano. La he compartido antes, pero es importante que podamos entender, hermano, que solamente el Espíritu Santo es aquel que nos puede dar la victoria. Y por eso que hoy en día el Espíritu Santo es aquel que está siendo atacado. Y dice así: deseo a toda la gente, página 625, la compartí con ustedes el otro día. Dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo podía ser resistido el pecado? Por el poder Del Espíritu Santo. Resistido, dice acá, y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Qué les parece, hermano? Amén. Es la única manera, hermano, en la cual nosotros podemos llegar a alcanzar la victoria sobre el pecado, hermano. Recuerden, muchas veces hemos hablado de la victoria sobre el pecado. ¿Por qué hoy en día la iglesia rechazó eso? Porque está como el valle de los huesos secos. Y esa iglesia no va a vivir si el Espíritu Santo, o no dejan entrar el Espíritu Santo en sus vidas. Y aquí, ¿no es cierto?, está hablando en forma personal para cada uno de nosotros. Es lo mismo. Si nosotros no dejamos que la presencia de Dios se apodere de nosotros, no vamos a tener vida espiritual. Pero si dejamos que la presencia de Dios se apodere de nosotros, vamos a ser más que vencedores. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de Profecía. Hermanos, quiero leer una cita que se me estaba yendo y que es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Satanás, como veíamos en la escuela sabática, también da poder a los suyos. ¿Ya? Pero quiero que veamos la diferencia de un poder con el otro. Y esto está, y con esto sí termino. Está en el libro primero escrito, en la página 55. Dice así: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el Santísimo, en el lugar santísimo, y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Esas 5 cosas. Había luz, poder,
mucho amor, gozo y paz. Esos 5 atributos habían en ese grupo que clamaban a Dios al lugar santísimo. ¿Ya? Es importante, hermano, entender esta cita. Pero, dice ella, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? También procura llevar adelante la obra de Dios, trata de imitarla, ¿no? Que es lo que veíamos en la mañana. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz, que es lo mismo que la otra, y mucho poder. Y me llamó la atención, hermano, porque en el otro decía poder, pero aquí dice que había mucho poder. Esa es la diferencia. Pero la otra diferencia es, dice ahí, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. No estaban los frutos del Espíritu. Había poder, sí, y había mucho poder, pero no estaban los atributos del Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Dios quiere, hermano, que nosotros podamos estar en el primer grupo, de aquellos que están clamando al Santísimo, buscando a Dios, al Santísimo, y que estamos recibiendo no solamente luz, no solamente poder, sino que también estamos recibiendo mucho amor, paz y gozo. El Señor, hermano, nos ayude y realmente podamos entender de que necesitamos la presencia de Dios en nuestro medio, para que así de esa manera, hermano, a través del Espíritu Santo podamos ser más que vencedores, porque el Espíritu Santo, hermano, es el único que nos puede dar la victoria, y esa debería ser nuestra gran necesidad diaria. Nuestra gran necesidad diaria debería ser: Señor, dame tu Espíritu, para poder ser victorioso en este mundo oscuro. Y ser como el profeta, que ahora ya nosotros vamos a ir a dar esta luz a los huesos secos. Y a lo mejor no solamente a los huesos secos, sino a los que tienen estructura, para que puedan, ¿no es cierto?, permitir que en ellos entre la presencia de Dios. El Señor nos ayude, hermano, a ser representantes suyos en esta tierra. Amén.